Buenos días, bienvenidos nuevamente a esta serie de charlas que venimos haciendo cada semana con cada una de las líneas, las verticales que Veritas cuenta, ofrece y sus diferentes líneas de productos. La charla de hoy va a estar orientada fundamentalmente al cumplimiento y al gobierno de los datos y vamos a conocer cuáles son los aspectos que Veritas ofrece y cuáles son las soluciones que pueden incluirse dentro del portafolio de Veritas para ofrecer el tema de cumplimiento y gobierno. Como de costumbre, la metodología es que ustedes escriban por el chat eh, las dudas que tengan, las preguntas que tengan, y mi compañera Alejandra me leerá las preguntas al finalizar la sesión. Entonces, les agradezco por el tiempo que le dedican a esta sesión y vamos a empezar inmediatamente. Muy bien, entonces el tema Data Compliance and Governance. Eh, Básicamente necesitamos eh, garantizar el cumplimiento de algunos estándares, por un lado, y por otro lado tener visibilidad completa de los datos. Les estoy mostrando esta imagen, es una imagen que siempre utilizo, que es la visión de una bodega. Esto es lo que hay en la bodega regularmente en una oficina. Cosas que dejan de estar eh, en operación en uso y que se van acumulando y se van guardando en la bodega, que en algunas ocasiones puede haber elementos, material interesante que pudiera reutilizarse, pero que en muchas ocasiones, por la acumulación, eh, no hay forma de encontrar fácilmente lo que necesitamos. Este es para hacer un símil con lo que ocurre con nuestros datos. En una compañía tenemos dos tipos de datos, dos tipos de información. Una que es la información estructurada, la que ustedes encuentran en las bases de datos, que permiten a través de la estructura de la base de datos eh, organizarla o consultarla o disponerla para que sea útil para la empresa. Y por otro lado, la información no estructurada es información suelta, así como las cajas que ustedes ven en el fondo. Todos los elementos que ustedes ven, para el caso de la información, serían datos no estructurados porque no hay forma de que yo pueda hacer una consulta sobre ellos de manera global. Imagínense ustedes, voy a ponerles varios escenarios. Un escenario es el escenario del backup. Cuando yo tomo backup de una file, de una NAS, o pues digamos sí, de un file server puesto en una NAS, o de un SharePoint puesto localmente o en la nube, o en nuestro OneDrive, o en mi correo electrónico. Cuando yo pongo esa información allá y yo tomo backups, no solamente me voy a llevar los datos de los usuarios, que están organizados dentro de un almacenamiento, distribuidos en unas carpetas, etcétera, o en unos cubículos propios para poderlos clasificar, sino también va a llevar la información que no está organizada. Y voy a estar arrastrando esos backups que cada día crecen más hoy, porque la información o los repositorios crecen más. Y voy a estar necesitando constantemente más tiempo para hacer backups, más tamaño para guardar los backups y hay más tamaño para guardar la información no estructurada. Y en muchas ocasiones nos estamos llevando cosas que no son necesarias para la empresa, que de pronto ya eso es basura, de pronto ya nadie lo va a usar, de pronto ya está dañado, de pronto ya está obsoleto.
Entonces, la idea aquí es que necesitamos encontrar un mecanismo para que toda esta información que está de manera desorganizada, puesta en diferentes escenarios, la podamos optimizar y eso, al optimizarla, voy a reducir el tamaño de ese almacenamiento y voy a tomar más rápidamente un backup. Entonces, ese sería un posible escenario. Otro escenario es un empleado que se va de nuestra empresa. El empleado tiene sus datos, tiene su OneDrive, tiene su SharePoint en su computador o como se le llama, desktop o laptop. El usuario tiene mm, una variedad de información en su correo electrónico. Cuando esa persona se va de la compañía, lo que hace habitualmente la compañía es que le pide al área de TI que vaya por el equipo del cliente, le saque un backup y rehabilite ese equipo para el nuevo empleado que va a ingresar o que va a sustituir a la persona que se va. ¿Qué hacemos con esa data? ¿Qué hacemos con toda la información que trae ese cliente? Pues básicamente nada, le tomamos un backup, lo guardamos allá en la bodega y ahí va a estar por los siglos de los siglos porque es muy difícil que yo entre a encontrar algo útil en un directorio, en una organización de directorios que yo desconozco, que yo tengo una forma diferente de clasificar que la persona que me entregó los datos de ese portátil o de ese laptop. Entonces, es muy complejo poder volver útil esa información. Y es posible que dentro de esa información hayan proyectos interesantes para la compañía que al dejarte de hacerle seguimiento pueden perder. Entonces, por ese lado, al desconocer la información que se tiene de cada empleado, al no tener una forma de clasificarlos o de estructurarlos, les podemos perder muchas oportunidades. Algún invento, algo que va a cambiar la humanidad puede estar metido en una bodega a punto de perderse. El tercer, el tercer escenario es un escenario un poco más dramático y es cuando la empresa se gana un pleito judicial por no tener la información debidamente protegida, por ejemplo, la información personal. Un caso típico fue acá en Colombia una empresa de delivery o de entrega de domicilios que enviaba o envía a todos las personas que alguna vez le han hecho una compra o le han enviado un correo, los meten en una base de datos y les están enviando un correo 2 veces al día, 3 veces al día. Y ese, ese escenario um, hace que pues, la data puede estar estructurada, es decir, Rappi puede tener una base de datos de sus empleados, pero para poder hacer las llamadas, para poder hacer esas campañas de correo, hace un export de esa base de datos a un archivo Excel o Word o PDF y esos documentos van a estar volando. Pues resulta que hace unos años un cliente solicitó que lo sacaran de esa base de datos, que no quería recibir más llamadas, no quería recibir más correos ni más promoción, quería que lo sacaran de esa base de datos. Eh, la, la, eh, la empresa pues sencillamente eliminó de la base de datos la entrada de este usuario, pero los archivos que estaban sueltos, los archivos que habían obtenido en export, pues siguieron en manos de la gente de marketing y de las personas que enviaban esa información y el cliente siguió recibiendo esos correos no deseados y por eso le puso una queja a la autoridad aquí en Colombia y la autoridad en Colombia aceptó la queja y le impuso una sanción, una multa económica a la empresa de delivery por no realizar o cumplir la solicitud del cliente. Esa clase de cosas, ¿por qué se dan? Pues porque tenemos la información no estructurada, desplegada regada por toda nuestra empresa
y no tenemos forma de controlarlo. Eso es un posible problema a la vista. Por un lado, hace unos años Veritas hizo un informe y ese informe lo asoció a un iceberg. Es decir, todos sabemos que un iceberg tiene un componente visible y un componente que está por debajo de la línea de flotación. El componente visible generalmente es el de menor volumen, de menor tamaño, lo que está por debajo de la línea de flotación es lo más grande. Entonces Veritas, asociando el término con el iceberg, creó el Dataverse, que es un análisis en donde también la información visible de una compañía es visible solo muy poco y el resto lo llamamos data oscura o data no visible. Entonces vamos a ver cómo clasificamos esos datos, las capas del Dataverse. Básicamente el 48% de los datos que tiene un cliente de información no estructurada son datos que de alguna manera han sido clasificados, etiquetados o están en uso. Es decir, los archivos que nosotros trabajamos día a día, si alguien pregunta ese archivo que tienes ahí, ¿para qué es? Lo sabemos, ¿sí? O sea, tenemos forma de identificarlos mientras yo esté con esa información a mi cargo, ¿cierto? Cuando me quitan la información, esa información, y se la dan a otra persona, seguramente esa otra persona no va a saber. Pero en general el 48% de los datos son etiquetados y clasificados. De esos, de ese 48%, el 18% son datos limpios, los usamos, hacen parte de la actividad del negocio de la empresa, son útiles para mi trabajo, para la empresa, para mis compañeros y para todo el mundo. Y el 30% de ese 48%, bueno, el 30%, son datos que se denominan ROT. ROT significa redundante, obsoleto y trivial. Redundante son datos que están repetidos. Es decir, que si tenemos 5 usuarios y cada usuario recibe a la semana una lista de precios y guarda esa lista de precios dentro de su almacenamiento en SharePoint o en una NAS, pues cada directorio va a tener una versión de ese archivo. Pues datos redundantes, repetidos, en muchas ocasiones repetidos miles de veces, ¿no? O sea, hasta uno mismo dentro de su computador puede tener esa redundancia. Me acuerdo, no sé ustedes, pero cuando estaba haciendo mi trabajo de grado, mi tesis, siempre tenía versión 1, versión 2, versión 3, versión 4 y me ponía a ver y realmente de la versión 1 a la anterior a la siguiente era básicamente el mismo archivo, pero tenía 10 o 15 versiones del mismo archivo. Eso es información redundante, repetida. La otra es obsoleta. ¿Obsoleta qué significa? Que se ha, su ciclo de vida se ha cumplido. ¿Ya? Tanto nosotros como seres humanos como los datos tienen un ciclo de vida. Los datos se producen, los datos se entregan a las personas los usan, pero cuando las personas ya no usan los datos, pues son obsoletos, mueren. Pero nosotros seguimos guardando datos obsoletos, seguimos manteniendo archivos de hace muchos años, incluso algunos que tenemos la posibilidad de trabajar varios años con una compañía, conservamos los archivos desde el primer día que empezamos a trabajar. Y créame que no en muchas ocasiones no hace falta tener esos archivos. No hace falta, uno muchas veces pierde los datos accidentalmente en un disco duro. Hoy día es un poco más fácil con OneDrive tener los datos siempre ahí, pero en una época no existían estos mecanismos. Y pues uno los tenía guardados en algún dispositivo externo y se perdía ese dispositivo externo y uno creía que era un desastre y realmente nunca le hicieron falta porque eran esa información que uno fácilmente puede recuperar. Entonces,
Esa es la información obsoleta, la información que no sabemos para qué, o sea, que ya ha cumplido su ciclo. Para eso, algunos de los productos que vemos más adelante sacan la edad de los archivos. Entonces pueden decirme, este archivo lleva 10 años, 15 años en la empresa y también pueden sacar cuántas veces se ha utilizado durante el último año o durante el último mes. Es decir, quién ha abierto ese archivo en el último mes, por ejemplo, o en el último año. Si yo tengo un archivo que no he utilizado en el último año, probablemente sea un archivo obsoleto. El tercer componente es el archivo, son los archivos triviales. Triviales es que no corresponden al negocio, no son del negocio. Pueden ser datos personales de cada uno de los empleados. Muchas ocasiones uno, pues por facilidad, sube al OneDrive de la empresa o al SharePoint las fotos, la música que le gusta, documentos de uno o alguna lectura que quería hacer, algún PDF que descargó para leer, algún manual, etcétera, lo guardó, un manual para trabajar, sino un manual para no sé, aprender a preparar una torta o algo así. Y guarda uno esa información dentro de los repositorios de la empresa. Esa es información trivial, no corresponde al objeto de la empresa, no hace parte y sin embargo es información personal que si alguien pudiera acceder a ella, pudiera ser un problema para la empresa. Entonces, estamos viendo que de los datos que son visibles, solo está visible el 48%, los limpios solo el 18%, es decir, nosotros de ese 100% solo estamos utilizando el 18% del espacio de almacenamiento eh, que tenemos que tenemos en nuestros repositorios, cualquier cantidad o cualquier tamaño que este sea. Y el tercer componente que es el 52% son los datos oscuros. Son los datos que yo no sé qué son, no sé por qué los tengo, no sé qué contienen. Es básicamente la oscuridad absoluta. Esos archivos oscuros pueden resultar de procesos anteriores, de, como les decía, de personas que se fueron de la compañía, entregaron su equipo, su dispositivo que le daba la compañía para trabajar y se, eh, se fueron y el área de TI pues guardó el backup de Carlos en algún lado, pero no sabemos qué tiene el backup de Carlos. Incluso en esos datos oscuros puede haber riesgo, ¿no? O sea, dentro de los datos oscuros podemos encontrar, pudieran existir archivos encriptados, archivos que pueden ser una amenaza para la seguridad de la empresa. O, al contrario, puede ser un tesoro muy interesante que la empresa tiene, un proyecto, una metodología que alguien desarrolló y que se fue de la empresa, la dejó ahí dentro de su almacenamiento, pero nunca le dijo a alguien, mire, desarrolló una nueva metodología o tengo una nueva propuesta o hice una investigación y tuvo estos resultados. No sabemos qué hay en esa data oscura. Data oscura que realmente no deberíamos tener o deberíamos volver clara de alguna manera, ¿cierto? Bien, eso a nivel mundial es a la escala. 48% de datos varían las escalas entre 15% de datos. En la primera parte le estoy mostrando Latinoamérica, en el lado derecho a nivel mundial es básicamente lo que ese 48% puede variar entre datos limpios 15 o 18 y datos redundantes, obsoletos o triviales 33 y los datos oscuros 52%. Aquí hay un mensaje y es que en el 2020 los datos redundantes, obsoletos o triviales pudieron costar 3.300 billones de dólares, o sea, miles de millones de dólares según Gartner. O sea que estamos hablando de de un problema, ¿no? Porque si estamos no solamente, como les decía antes, por el uso de almacenamiento, porque cada vez nos toca pedir más almacenamiento a la empresa que nos compre una nueva caja
un nuevo arreglo de discos, un nuevo espacio en la nube para poder tener estos datos, sino que tomarle backup a todo eso cuesta, tener personas administrando la información que se tiene en los repositorios cuesta. Todo esto para la compañía resulta en una pérdida bastante grande. No solo, aquí estamos hablando solo de los redundantes, obsoletos y triviales, pero podemos hablar de muchos otros tipos de datos. Hay una serie de mitos que tenemos y que es lo que nos permite acumular, ser acumuladores compulsivos de datos. Aquí no es acumuladores compulsivos de objetos como la bodega, sino de datos. Por un lado, entonces, la gente piensa que el almacenamiento es gratuito. Dicen básicamente, yo adquirí una cuenta lo que sea, de Microsoft y me dio un OneDrive y ese OneDrive me sirve para ocupar, dependiendo del nivel de membresía, del tipo de Office que compró, me da una X cantidad de almacenamiento y eso nunca lo ocupo. Entonces es gratuito. Pero no es gratuito porque en primer lugar voy a tener que tomarle backup. Ahora van a decir, no, pero es que el backup, yo no necesito backup porque tengo el backup en OneDrive. Ojo, ¿no? Tal vez en la segunda sesión de la semana pasada aclaramos que el almacenamiento que está en línea de OneDrive sufre ataques de ransomware. Si en un momento dado, a través de mi máquina, de la gente que tengo en mi máquina, si mi máquina llega a tener ransomware, también se va y me encripta el OneDrive. Y si tengo un backup de OneDrive, pues no me voy a poder recuperar. Voy a perder todos mis correos y voy a tener que empezar desde cero. Y acuérdese en el modelo de responsabilidad compartida de Microsoft, en donde le dice que en las soluciones IaaS, PaaS y SaaS, la responsabilidad, los datos son responsabilidad del cliente, no responsabilidad de Microsoft. Entonces hay que tener presente, por un lado, el almacenamiento no es gratuito. De hecho, cuando nosotros ocupamos almacenamiento de la empresa para nuestro uso personal, pues diría yo, cometiendo una falta porque la empresa cada vez que se le agote el almacenamiento necesita comprar más, pero la empresa no se ha dado cuenta que realmente no necesitaba. Para muchos es más fácil comprar, ¿no? Compre, compre, compre y no importa, y si tengo 10 cajas, 20 cajas. Vea otro problema, migrar. Hoy día que está de moda cambiarse de las premisas hacia la nube. Si yo tengo una NAS que está localmente y la quiero llevar a un lugar en la nube, pues esa llevada de esos datos implica tiempo. La otra cosa es que más datos no significan más valor, eso es un mito. La verdad es que no muestra, si una empresa dice, no, es que yo estoy manejando 1 petabyte de datos, eso no me está indicando que sea una empresa grande o pequeña, sino que es una empresa que no está optimizando sus recursos. En muchas ocasiones, y también es otro problema hoy día con los temas de seguridad, es que adicionalmente a nuestra cuenta de OneDrive corporativa, podemos conseguir una gratuita, podemos conseguir una gratuita en Google y en cualquier cantidad de proveedores de la nube. Ustedes no saben esos datos a quién se los está entregando. Pues si son sus datos personales, pues usted tendría que reclamarle al, al que le hizo la oferta de almacenamiento gratuito. Pero si son datos de la compañía, es un problema mucho más serio. Todos los datos son iguales, eso no es cierto en el sentido en que los datos necesitan que se les ponga un peso sobre la integridad de la empresa. Hay muchos estándares que te exigen que protejas la información de tus clientes. Si yo tengo los datos en cualquier lado y no los he clasificado y no los he puesto en algún sitio estratégico donde pueda controlarlos, pues los voy a exponer y voy a exponerme a una sanción.
Muy bien. Veritas entonces creó una vertical que se llama la vertical de gobierno de datos, en inglés Data Governance. Pero, ¿qué es ese del Data Governance? Que es una definición. Data Governance no es un concepto de Veritas. Data Governance es un concepto global, ¿sí? Básicamente, el gobierno de datos es una metodología para tener control sobre los datos que tiene la compañía, alineados a la política de la empresa, es decir, que la empresa defina cuáles son los datos que requiere tener disponibles en sus almacenamientos y que defina cómo los voy a proteger, de qué manera los voy a proteger. Si yo tengo un OneDrive para cada uno de mis usuarios, no voy a poderlos controlar. Cada usuario controla su OneDrive. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, de empleados descontentos que te entregan el computador vacío, porque no quieren dejar su información y realmente era información de la empresa que pudiera ser vital para que la persona que va a sustituir a esta persona que se fue pueda retomar el ritmo. Entonces acá empezamos desde cero. Se va una persona de la compañía, llega una nueva y esa nueva empieza de ceros, comienza a preguntar, ¿usted ha trabajado alguna vez con esta empresa? ¿Usted ha tenido alguna vez o le ha implementado una solución a tal cliente? Empiezan desde ceros porque esa información no está adecuadamente gobernada. Entonces, básicamente, la idea de los gobiernos de datos es que yo pueda tomar toda esa información no estructurada y la pueda organizar de manera tal que pueda saber quién es el dueño de los datos, en dónde están esos datos, en qué repositorios están y hace cuánto que no los uso, la edad. Eh, si una persona de una unidad diferente está utilizando los datos. Toda la información que yo necesite eh, es importante para poder yo clasificar esa información y darle una caracterización de importancia a los datos. ¿Cómo sé yo si unos datos son de alta trascendencia o no? Pues porque alguien me lo dice, pero yo debería poder decir, poner dentro de la etiqueta del documento esto es confidencial y debería tenerlos porque si es confidencial, si algo dice confidencial, inmediatamente cualquier persona que tenga acceso lo va a querer ver. Entonces debe ponerse en un repositorio en donde yo pueda controlar que ese acceso sí se ha dado a las personas adecuadas. Eso es un poco lo que se trata del gobierno de datos. ¿Sí? Eso es lo que se trata. Eh, muy bien. ¿Cuándo y dónde la organización necesita el gobierno de datos? Bueno, en general el data governance debería estar en todas las organizaciones, pero pues se prefiere o se le daría prioridad a algunas de estas situaciones. Cuando las organizaciones comienzan a crecer, cuando ya no tenemos 5 empleados, 10 empleados, que pudiera ser manejable el tema, sino cuando ya tenemos una cantidad de empleados grande, cuando los sistemas son complejos, cuando los sistemas están distribuidos regionalmente o nacionalmente o internacionalmente, y yo no puedo tener un solo repositorio, sino necesito formas de hacer esa administración. Una necesidad de tener una visión completa de los datos de la empresa y que podamos validar qué es lo que tenemos y para qué lo tenemos. Y finalmente, el cumplimiento. El cumplimiento es un término que en inglés se llama compliance y es aquellos requisitos que, bien sea una entidad interna de la empresa, por ejemplo, auditoría, una entidad externa nacional, por ejemplo, el gobierno, eh, las superintendencias en cada uno de los países. Por ejemplo, aquí en Colombia hay una superintendencia bancaria, hay una superintendencia financiera,
hay para cada cosa hay una superintendencia. Y cada una de esas superintendencias promulgan una serie de requisitos para garantizar el cumplimiento, para garantizar los datos de los usuarios. Es decir, si tú eres una entidad que manejas datos de usuarios, cumplir, eh, necesitas cumplir esos estándares o esas normas que saca las entidades nacionalmente. Ahora, cuando se trata internacionalmente, entonces, si por ejemplo vas a usar tarjeta de crédito, necesitas cumplir una norma que se llama PCI. Si vas a manejar información de hospitales, hay una norma que se llama HIPAA, que en general muchas veces los mismos países asumen como locales esas regulaciones, pero en algunos otros casos son multinacionales. Por ejemplo, eh, la norma de protección de datos para la Unión Europea es una estándar que debe cumplir cualquier empresa, así no esté en la Unión Europea, que haga negocios con ellos, necesitan cumplir el General Data Protection, no me recuerdo. Ahora más adelante por ahí está la lámina sobre esta norma. Entonces, el cumplimiento es en general de la misma empresa, del mismo país, de la misma mercado en donde se mueva, te van a pedir cumplimiento, la 27001, todas esas normas las debemos cumplir de alguna manera para obtener certificaciones de calidad o para obtener permisos para ejecutar determinadas. Bueno. Objetivos del gobierno de datos, permitir una mejor toma de decisiones, reducir, o sea, que me permita eh, decidir qué voy a borrar y qué no voy a borrar. Nosotros tenemos un miedo incrustado en nuestro ser de borrar datos. No queremos borrarlos porque nos preocupa que después los necesitemos. Entonces hay que tomar decisiones conociendo los datos, sabiendo que nadie los usa, yo los puedo borrar. O puedo buscar una alternativa para no tenerlos en un, eh, en un almacenamiento digamos, de uso normal, de uso cercano, sino, por ejemplo, en un almacenamiento histórico, ¿cierto? Eso también ocurre en los documentos físicos. Reducir la fricción operativa, pues porque una persona no le gusta que le intervengan sus correos, que se los lleven y los tengan bajo custodia. Entonces hay que buscar esa clase de cosas, hay que no gastar tanto tiempo haciendo algo que se puede hacer automáticamente, proteger las necesidades del personal, capacitar a la dirección y al personal en general para detectar enfoques comunes para problemas de datos, construir procesos estándar repetibles, reducir costos y aumentar la eficacia, coordinando esfuerzos y garantizar la transparencia de los procesos. Eso es básicamente lo que se trata el gobierno de datos. Ahora veamos cómo solucionamos con Veritas el tema del gobierno de datos. Vamos a ver los principales componentes del portafolio que tiene Veritas en cuanto al gobierno de datos, al cumplimiento digital o como lo quieran llamar. Esta torta que ustedes ven que tiene 6 fragmentos, cada una de ellas tiene una función que la NIST determina como que debe ser y los estándares internacionales que debe ser en los mecanismos para poder hacer cumplimiento de datos, capturar, visualizar, clasificar, archivar, monitorear y descubrir. Y los productos que tienen Veritas para esa, para esa, para cada una de esas funciones, aquí están los productos, Merge One,
es un producto de agregación de contenido, captura todas las fuentes de contenido relevantes eh, y las muestra, pues, las captura, las pone en un lugar. El Data Insight que retoma toda esa información y analiza los archivos a partir del metadato de esos archivos, le mira qué clase de archivos tenga, los clasifica y me permite sacar reportes y monitorear quién usa qué archivos. O sea, puedo ver que un usuario está utilizando archivos de otro usuario y necesitamos descubrir si eso es válido, si está autorizado o no. Puede ser porque está en el mismo departamento, entonces, si es del mismo departamento, probablemente sí necesite compartir la información, pero ¿qué hace un archivo de personal o de recursos humanos en el área de vigilancia? No debería estar, ¿cierto? Entonces, ahí es donde puedo yo con Data Insight visualizar los datos. Hay un producto que se llama Information Classifier. Este producto viene embebido dentro de Data Insight y dentro de Enterprise Vault, pero es un producto que cumple la función de clasificar. Básicamente, después que yo ya sé lo que tengo, lo clasifico, es decir, le quito todo lo que no necesita, depuro lo que, no, lo que necesita. Acuérdense en que todos los archivos tienen metadatos. Yo puedo coger esos metadatos, clasificarlos, darles una sola forma de trabajar, de visualizar, darles unos atributos que me permitan manejarlos como mecanismos de clasificación. Luego tenemos un producto que se llama Enterprise Vault, que es la bodega de la empresa. Es la misma bodega que vimos al comienzo, pero la que busca es capturar todos esos datos, es decir, llevar los datos a esa bodega y hacerles una indexación. Es decir, clasificar los archivos en una base de datos de modo tal que yo pueda ver qué tipo de archivos tengo y pueda ver quién los administra, qué fecha tienen, los debo poner o no en retención. Cuando un empleado se va a ir de la compañía, antes de que le comuniquemos eso, le ponemos en retención ese, esos datos que él tenga en la bodega, en retención legal, para que no los vaya a eliminar. Si hay algún problema de confianza, también se pueden poner en retención y así sucesivamente. La supervisión avanzada, que también hace parte de productos como Enterprise Vault y Discovery Platform, que me permite revisar el contenido, poderlo ver de diferentes maneras, crear búsquedas con todos los componentes de la solución, es decir, con todos los elementos que he capturado. Entonces puedo crear una correlación entre un correo electrónico, un archivo adjunto, una información que yo subí a una red social. Yo las puedo correlacionar y puedo determinar una evidencia que me permita mostrarle ante un juez que la persona cometió un delito de confianza, violó el acuerdo de confidencialidad que todos tenemos en las empresas. La única manera de demostrarlo es que yo tenga pruebas. Y como la información es electrónica, si la información electrónica se revisa inadecuadamente, se pierde la cadena de custodia, pierde vigencia, pierde credibilidad. Entonces necesitamos mecanismos para que yo los pueda supervisar sin necesidad de abrir los archivos, sino a través de otros mecanismos. Y finalmente una plataforma de e-discovery que básicamente se basa en el modelo EDRM, que fue el que vimos ahorita, y es el modelo de recolección de datos para buscar pruebas para presentar el caso a un juez. Ya ahorita les profundizamos con cada uno de los productos. Empecemos por la solución de capturar datos que se llama Mesh1. Mesh1 captura casi que más de 80 plataformas de mensajería. Puede capturar mensajes de X, de Facebook, del correo electrónico de Exchange, de SharePoint,
de OneDrive. Yo puedo capturar toda esa información que está en la nube, naturalmente información relativa a la empresa, ¿cierto? Y eso aquí hay un gran, llamémoslo una gran laguna de dudas, porque en muchas ocasiones los clientes en los países, los clientes dicen que tienen los países dicen que tienen una eh, inmunidad a las personas, es decir, que no se puede entrar a la información confidencial, pero pues si yo uso una red tipo Facebook, es personal, eso no es la red de la empresa, a menos que sea la cuenta de la empresa. Entonces hay que buscar la manera de clasificar adecuadamente y hacer un análisis jurídico, pero básicamente yo puedo recopilar información de contenido que esté en la nube, y contenido web en la nube. Más de 80 plataformas de mensajería, como le digo, se puede archivar de cualquier manera, se puede capturar integrándose con una API con el mismo proveedor, funciona con la infraestructura existente, todas las comunicaciones se capturan continuamente en su forma nativa, directamente desde el canal de origen. Básicamente eso, ¿no? Es una solución para capturar lo que se mueve dentro de la nube y dentro de un contenido web. Aquí hay algunas de las empresas con las cuales podemos capturar fuentes de contenido. Algunas ya están desactualizadas, pero bueno, por lo menos su nombre Office 365 no es, sino ahora es Microsoft 365. Pero bueno, ahí hay una buena cantidad de proveedores que me permitirían. Yo puedo capturar el contenido y asociarlo a una plataforma de administración o de gobierno de datos. El otro componente es el de visualización. El componente de visualización lo hacemos con un producto que se llama Data Insight. La función de Data Insight es la clasificación y análisis de archivos, ¿sí? Básicamente lo que hace es eh, entender cuántos archivos tenemos. Él básicamente no tiene medidas, no tiene medidas de contención o de limitación, sino solamente descubre la información que tiene en los diferentes almacenamientos y analiza cuáles son los datos obsoletos, cuáles son los datos huérfanos. En los datos huérfanos son los datos de un empleado que se fue de la empresa y los dejó por ahí sueltos y no sabemos quién es el dueño. Eso ocurre regularmente en esquemas de directorio activo, cuando tenemos un file server y ese file server tiene unos usuarios y el usuario se va, queda activa la cuenta, pero ya no, nadie tiene acceso a sus datos. Puedo clasificar los datos para hacer un archivado posterior. Entonces yo con Data Insight puedo reducir costos, puedo reducir riesgos en cuanto a, yo puedo analizar que un archivo que aparenta ser un archivo de una hoja de cálculo, un Excel, realmente no es una hoja de cálculo, sino que un atacante le cambia la extensión para convertirlo en un XLS, pero realmente es otro tipo de archivo. Yo puedo analizar los datos de los archivos y identificar si esos archivos no tienen una fuente confiable, si son riesgosos. Puedo ponerlos en una cuarentena, analizarlos en un área en donde no vaya a ser riesgosa para la compañía y mirar de qué se trata. Además, puedo supervisar la actividad de los usuarios. Es decir, si yo tengo un archivo, esta presentación que está a nombre de Carlos Rodríguez y yo de pronto en la empresa se dan cuenta que esa presentación la está utilizando otra persona, habría que validar si tiene permiso de tener esa presentación. Y finalmente en el compliance me puede sacar informes de derechos, permisos, quién tiene derechos a los archivos. Yo también puedo cambiar los permisos de cada uno de los archivos y poder sacar informes de los mismos. Aquí hay un poco lo que produce o lo que permite
Data Insight tiene más de 12 fuentes de datos, on-premise y en la nube, metadatos, permisos, actividad, servicios de directorio o contexto de servicios de directorio. En cuanto al compliance, por ejemplo, esta herramienta Data Insight es un insumo para alguna herramienta de DLP. En la herramienta de DLP, para empezar a trabajar, hay que tener los datos clasificados. Nosotros podemos con Data Insight clasificarlos. Ya podemos decir, estos datos que están son financieros, estos datos que están en este directorio son datos personales, etcétera, ¿cierto? Más de 120 políticas con más de 700 patrones. 120 políticas que se asocian con los estándares. Entonces, son políticas basadas en PCI, basadas en HIPAA, basadas en 27001 o basadas en la ley colombiana número 47 o como se le llame, ¿sí? Y también podemos analizar más de 700 patrones. Yo puedo analizar dentro de los archivos, por ejemplo, eh, formas de número de identificación. Aquí en Colombia le decimos cédula de ciudadanía. En otros países es la identificación, el ID, el NID, el DUI, no sé, como se les llama en cada país, la tarjeta electoral. Ese número se puede detectar, digamos, en un documento, lo mismo que el número de una tarjeta de crédito que tiene un patrón específico, ¿va? Entonces, eso lo podemos hacer, me puede ayudar para prepararme para hacer retención y descubrimiento de datos de, con la herramienta de Enterprise Vault, y puedo hacer gobernanza del acceso y dar accesos o regular el acceso a los archivos al que tenga permiso. Puedo hacer control, puedo sacar informes con varias modalidades o varios tipos de reportes que me puede sacar la herramienta, casi que cualquier reporte, combinación de componentes se pueden incluir. Se puede eliminar, archivar y acciones personalizadas de los archivos. No lo hace automáticamente, habría que hacerlo manualmente. Flujos de trabajo de correlación, integración con unas herramientas de 100 o IAM, emisión de billetes, etc. Eso es lo que hace Data Insight. Recuerdan que en el diagrama les mostré que había unos datos oscuros, la parte de abajo, el 52% de los datos. Esos datos oscuros pueden ser muchas cosas, como les dije. En inglés, datos oscuros es dark data. Y hay una función que tiene Veritas, un programa, una versión de piloto que puedo hacer con un cliente en donde le puedo mostrar cómo clasificar sus datos oscuros. Esta herramienta clasifica sus datos oscuros. Entonces, basado en la metadata de los archivos, los puedo clasificar por tamaño del disco, por fecha de modificación, por fecha de acceso, por fecha de creación, por nombre de creación. El creador, yo puedo comprender los datos, puedo hacer una clasificación. Puedo hacer otra clasificación basada en el contenido. Por ejemplo, basada en el estándar de propiedad intelectual, el Personal Identification, perdón, no, identificación personal. Aquí lo tenemos como habeas data en Colombia, basado en las credenciales del usuario, basado en que tenga etiquetas o clasificación de confidencial, o en las características de una tarjeta de crédito, un número de tarjeta de crédito que tiene unos patrones exactos en todo el mundo. También lo puedo hacer. Puedo hacer un análisis de permisos efectivos, mostrando quién puede manejar los archivos. Puedo montarla a través de Access List, Control List o de mecanismos de compartir archivos o de estructura de grupos en donde los puedo determinar, los puedo mostrar. Puedo mostrar también la actividad del usuario, cuando lee, cuando escribe, etcétera, y cuando trata de cambiar permisos. Puedo manejar reportes o clasificarlos basado en contexto del negocio.
puedo hacerlo basado en un score de riesgos y una analítica avanzada. Eso básicamente lo que yo puedo hacer con los datos oscuros a través de Data Insight. Los datos oscuros los puedo analizar con Data Insight. Y como les digo, hay un assessment que se puede hacer, que pueden hacer ustedes como partner o pueden solicitárselo a Veritas, que se llama el Dark Data Assessment, que es este análisis que ustedes ven acá. Cómo clasificar los datos oscuros del 52%. Entonces, se imagina que nosotros diéramos la información de ese 52% y pudiéramos entregársela a la empresa un informe con esa información tan importante y que la empresa tome la decisión de eliminar algún tipo de archivos, por ejemplo, por la fecha de acceso, la última vez que fue accedido el archivo, entonces si lleva 10 años ya no lo necesita, por ejemplo. Muy bien. Otro producto es la clasificación, que como le digo, esta función, el Information Classifier, hace parte de Data Insight y hace parte de Enterprise Vault, básicamente con las capacidades de motor de Information Classifier. Yo puedo buscar datos de archivos dentro de los archivos para analizar análisis de proximidades, es decir, nombres cercanos o números cercanos, por ejemplo, un número que parezca eh, identificación en el país, un número que se parezca a un número de tarjeta de crédito. De pronto alguien quiere cambiar y dice, bueno, cuando yo ponga, en vez de poner números separados con un guión, los voy a poner con una X, así. Esa proximidad la puedo buscar basado en expresiones regulares, basado en disposiciones de confianza, tópicos de extracción, etc. El Information Classifier no es un producto que se venda solo, sino que viene incorporado en la mayoría de nuestros productos, en los productos más estándar que es el Data Insight y el Enterprise Board. En el componente de Archive, ¿qué es Archive realmente? Archive es el archivar. El término de archive es el término en general es archivar. Imagino que algunos de ustedes en su empresa archivan. ¿Cómo archivan? Cuando son papeles físicos, documentos físicos, ojalá tuviéramos menos, pero todavía hay documentos físicos en algunas empresas, es decir, contratos firmados, facturas, o proyectos que se entregan para una licitación, etcétera. Lo que hace la persona que hace archivado en una empresa es recopila todos esos datos, los pone en un lugar en donde se puedan ubicar, es decir, los clasifica. Y lo que se hace habitualmente es recopila esos archivos, los pone en cada uno en una carpeta, esto es de información personal de, no sé, de nómina de cada uno de los empleados, una carpetica y lo pone en un archivador donde están todos los empleados. Y así sucesivamente. Con Enterprise Vault podemos hacer ese tipo de archivado, pero de la información electrónica, de la información no estructurada. Por un lado, podemos clasificar la información. Una vez tengamos la información de la metadata con Data Insight, yo o con cualquier otra herramienta, yo pudiera clasificar o archivar. Es decir, archivar es llevar los datos desde donde están a una bodega central. Por eso se llama Enterprise Vault, bodega de la empresa. Te lo voy a llevar a una bodega central. Los datos sensibles de la compañía los voy a archivar. Los llevo a ese sitio, los clasifico de acuerdo a la información significativa para la organización, los retengo, es decir, a pesar de que el cliente puede ver los datos, no los va a poder borrar, por ejemplo, de manera que los va a guardar el tiempo que se necesite, una retención legal, o también para una retención cuando la vida útil de la data ya haya sobrepasado y ya lo podamos eliminar. Es decir, puedo expirar un archivado, supervisar para ver
el cumplimiento dentro de las comunicaciones, supervisar el cumplimiento con los estándares, con las políticas de la empresa, etcétera, que no aparezca un empleado enviando un adjunto de correo electrónico con los números de teléfono de todos los empleados de la empresa, o con la dirección, o con los números de tarjeta de crédito que usan, etcétera. Y hacer o apoyar para hacer búsqueda y descubrimiento. El discovery es un mecanismo por medio del cual yo puedo encontrar información sensible y puedo dársela a una tercera herramienta para que él me la clasifique o para que él me diga o me la ponga bajo un proceso de legal, o sea, de litigio entre un empleado y la compañía. Entonces, la empresa cree que un empleado de la empresa está entregando información sensible a la competencia. Eso no es tan fácil de creerlo, necesitamos demostrarlo. ¿Y cómo la demostramos? Recopilando esa información, teniéndola protegida y además de eso, sin romper la cadena de custodia. Eso es lo que se hace con el search y el discovery. Entonces, el archiving se puede montar en las premisas del cliente, se puede montar de manera híbrida, es decir, en las premisas del cliente y en la nube, o solamente en la nube. Hay un producto que se llama Enterprise Vault y hay otro producto que se llama enterprisevault.cloud, que es la solución de Enterprise Vault basado en la nube, de manera SaaS. Bien, entonces, ¿qué es lo que se hace con el archiving? ¿Por qué se hace el archiving? Entonces, Enterprise Vault se apropia del funcionamiento del Information Classifier y clasifica la información entre información que se pueda botar a la papelera de la basura e información que se pueda llevar a una partición por default, a información que sea inmutable, es decir, yo puedo controlar que los datos de la empresa que considere sensibles estén inmutables. El término inmutable básicamente es lo que aparece abajo, WORM, que significa Write Only, Read Many, o sea, solo escribirla una vez, leerla múltiples veces. Entonces la información inmutable la puedo poner en un almacenamiento inmutable y me va a permitir que no se pueda borrar. También puedo mandar información no inmutable a la nube o también inmutable, eso no tiene mayor diferencia, y puedo mandar también información sin ningún tipo de clasificación a la nube. Entonces, el archiving o el archivado es básicamente cómo clasifico la información y dónde la pongo y dónde la protejo al, para entregar a la empresa la tranquilidad de que los datos están bajo cuidado de una persona que conoce de qué se trata y por qué los debe tener protegidos. La siguiente tarea es el monitoreo, la componente de monitoreo. Básicamente también con las dos soluciones que vimos, con Enterprise Vault, Data Insight y con Merge One, las tres, podemos visualizar la información a través de los diferentes reportes para impedir que la empresa tenga posibles multas por incumplimiento de algún estándar o alguna directiva que sacó el Estado o la auditoría o lo que sea. Un monitoreo del cumplimiento de los empleados con las políticas de la empresa, una observación de comunicaciones electrónicas, es decir, yo puedo correlacionar un correo, un archivo enviado, una comunicación por WhatsApp y puedo determinar que hay un posible delito en esas cosas. Y una investigación que determine las pruebas para demostrar que esa persona realmente rompió el acuerdo de confidencialidad que firman con la empresa. Casi todos, por lo menos aquí en Colombia, la mayoría de las empresas, o bien sea que eh, firmen físicamente un documento en donde dice que se compromete a guardar la confidencialidad de los procesos de la empresa, de los negocios de la empresa, de sus clientes y de todo lo que se haga dentro de la empresa, guardarlo. O
Entonces, ese documento se firma, pero en algunas ocasiones no es un acuerdo firmado específicamente, sino que es un acuerdo de sentido común que la ley acepta. Es decir, al contratar un empleado, se entiende que ese empleado va a cumplir con los acuerdos de confidencialidad de la empresa para no compartir información con un tercero, con la competencia o con el que sea, porque la empresa no autoriza para que tú envíes información sensible de la misma. Entonces lo puedo hacer yo básicamente con el Veritas Advanced Supervision, que es también, como le digo, un cliente de supervisión muy común en Enterprise Vault y en enterprisevault.cloud, que permite mostrar, eh, mostrar la información que se está moviendo de la compañía y desarrollar flujos de trabajo, de cómo está ocurriendo, cómo se está moviendo determinada información y cómo puedo entregarle esa información al área de auditoría de la compañía. Esto es lo que ocurre, básicamente se hace una colección proactiva con Enterprise Vault Cloud y Enterprise Vault. ¿De qué? De todas estas fuentes de trabajo, de archivos de Microsoft, de correo electrónico de Microsoft, de OneDrive, de Box, de bueno, todo lo que ustedes observan acá. Yo puedo buscar los metadatos y marcarlos, por ejemplo, si eso es propiedad intelectual, si son violaciones a algún acuerdo, a un negocio interno. Yo puedo establecer una configuración y puedo incluir etiquetas o puedo marcar documentos para que se puedan primero revisar y segundo poner en un área que me dé garantía de que no se va a eliminar. Finalmente, el último producto de esta plataforma es el eDiscovery Platform. Lamentablemente no es una herramienta muy común en Latinoamérica. Es una herramienta de soporte completo en litigios. Es decir, basado en lo que ya hemos visto, si yo voy donde un juez y le digo, mire que es que este usuario escribió en este correo electrónico esta situación, eh, se necesita que una parte legal valide que esa información sí pueda ser causa de una acusación, de un delito. Fuentes de datos como pues, las que ya vimos, más de 80 fuentes de datos. Es una plataforma, realmente el Discovery Platform es un hardware que permite leer todas las fuentes de datos que pueden ser archivados con Enterprise Vault o descubiertos con Data Insight o con los dos y digamos recuperados también con, con la primer producto que ya se me olvidó, con Merge One, perdón, con Merge One, recopilar toda esa información. Aquí estamos, recopilar toda esa información, ¿sí? Y ponerla, perdón, recopilar toda esa información, llevarla a la plataforma de Discovery y esa plataforma toma todos los documentos y comienza a analizar la información a través de un ciclo casi que permanente de datos donde recopila los datos y va eliminando para el proceso legal, va eliminando los datos que no se consideran un objeto de estudio para el pleito, que no van a tener sentido en el pleito, de modo tal que se pueda entregar unos datos producidos muy pequeños que van a permitir mostrarlos como evidencia para un cliente. En países como en la Unión Europea, en Norteamérica, el uso de esta plataforma está validado, es decir, si una persona comete un delito informático de fuga de información, de entrega de información a terceros, digamos una falta al código de confidencialidad de la empresa, se puede entregar esa información a un juez
en Estados Unidos o en Europa y él puede avalar la metodología, porque realmente el Discovery es una appliance que tiene una metodología para encontrar la información importante, clasificarla y darle una forma de redactar un pleito basado en los elementos que contiene la recopilación de documentos. Eso es básicamente lo que tienen el portafolio de Veritas para Digital Compliance. Nos llegó la sección de las preguntas y respuestas. No sé si tengamos alguna pregunta. ¿Estás ahí, Alejandra? ¿Me confirmas? Bueno, aparentemente no hay, que yo sepa, y si llega a ver, con mucho gusto se las estaré respondiendo en un correo. Estoy tratando, creo que, a ver, déjame un segundo, si puedo comunicarle a Alejandra, porque creo que no me escucha. No, aparentemente no hay preguntas. De todas maneras, déjenme saber si necesitan algo. Ustedes tienen mi información, mi correo electrónico eh, y puede... No, ninguna pregunta. Ok, vale. Entonces, quedo pendiente de lo que ustedes puedan necesitar respecto al portafolio de Data Compliance. La próxima semana hablaremos de continuidad del negocio y de alta disponibilidad y ya ahí terminamos nuestra serie de webinars. Muchas gracias por el tiempo dedicado a esta sesión. Espero que haya sido útil para su trabajo y estamos atentos a la próxima sesión. Les deseo un feliz resto de día o de tarde, dependiendo de usted. Muchas gracias.